Yo no puedo ser imparcial y no puedo dejar de reconocer que me encanta el tema. Me fascina este tema, es uno de los trastornos más exigentes, más demandantes y ¿por qué no? Desde el punto de vista terapéutico puede ser frustrante para un terapeuta el no poder ayudar adecuadamente a un paciente con TLP, que son las siglas para el trastorno límite de la personalidad. Nosotros tendremos en nuestro país una actividad bastante interesante. Es una conferencia más allá de la rebeldía, entendiendo el trastorno límite de personalidad en adolescentes, con el doctor Blaise Aguirre, que va a estar en el país en abril. En abril. En el mes de abril. abril. 5 y se queda hasta el Micaela, bienvenida. Ay, gracias. Preséntanos. Gracias. Bueno, por favor. yo soy Micaela Arriaza, estoy acompañada del doctor Luis Geraldino, que es psiquiatra, y normalmente yo hablo de temas de bebés. Pero yo te estoy siguiendo a ti en Instagram. ¡Claro que sí! ¡Claro que estoy siguiendo! Y me encanta tu contenido. Ahora fue que caíste. Me fascina tu contenido. Claro que sí. Además que me quité la barba. Claro que me encantan tus engañar contenidos. Qué forma tan diferente de llegar a la gente. Que yo creo que es mucho de lo que tenemos que hacer. Sí, la idea es tratar de desmitificar la salud mental, Claro. que no sea esto tan Un etéreo, estigma. tan extraño, que como nosotros no lo asociamos a lo físico, lo vemos casi como mágico, sino llevarlo a algo que sea palpable. Que la gente no Cuéntanos- entiende que el cerebro se enferma. Yo todavía Cuéntanos no Creo entiendo. que es un historia. órgano. Es un órgano. La gente no Cuéntanos lo tu entiende. historia. Sí, pero cuando tú dices que el cerebro se enferma, eso se va más para el lado Exactamente. del psiquiatra. Digamos que cuando, yo no sé si te pasa, tú en consulta es el doctora, no, que yo no soy doctora, sí, tú eres doctora porque tú curas el alma. Ah, ok, bueno, pues está bien, entonces asumo lo de ¿Sabes qué doctora. sucede? Yo soy médico psiquiatra. Tú eres psiquiatra. Lo que sucede es que cuando yo me formé en Argentina, yo me formé en un hospital donde la residencia de psiquiatría tenía que hacerse junto con los Psicoterapia. residentes de psicología Psicoterapia. y teníamos que entrenarnos obligatoriamente en psicoterapia. No era una opción, ok. era parte de la formación. Por eso, mis pacientes saben que mis procesos no son procesos Meramente De medicar. químicos, que- no son médicos. sino que tengo que hacer intervenciones terapéuticas Ok. porque esa es mi formación. Porque es importante que quienes nos están escuchando puedan asimilar que un psiquiatra no es un terapeuta. No hay... No A tenemos menos que exactamente, haya esté una formado. formación conjunta Exactamente. de psiquiatría y psicoterapia. Y psicoterapia. O sea, las habilidades de un psicoterapeuta no las tiene un psiquiatra, a menos que se forme para eso. Exactamente. Establecido Y- esto. Y los pensum siempre los especifican las universidades, dependiendo incluso de los hospitales donde uno está rotando, eso va a ser una prioridad o no en la formación del psiquiatra. Por eso siempre es como tener eso claro como esencial. Sí, exacto. Sí. Micaela, cuéntanos. Entonces, yo ¿Cómo, llego- ¿Cómo llegas tú aquí? ¿Qué pasa ahí? Mi naturaleza es, cuando algo me está pasando a mí, pensar que le tiene que estar pasando a otras personas. Alguien más. Y eso me pasó en la maternidad. Y ahora de repente, a los 11 años y de nuevo a los 13 años, a mi hija la diagnosticaron con TLP, trastorno límite de personalidad. Y me refirieron a donde un psiquiatra y terapia familiar. ¿Por qué la diagnostican? Mira, ella estaba pasando, como madre, que tengo una hija mayor, yo había pasado por la adolescencia de una niña. Y yo estoy viendo otro tipo de comportamiento. Pero es que esto no Y es yo, lo que no, yo le decía a mi pasé. esposo, espérate, esto es otra cosa, la adolescencia es difícil. Pero Ok, no a este punto. pero esto es como nivel Saiyajin. nuclear. O sea, esto es una cosa que yo no Jumanji. entiendo. Sí, literalmente. Y cuando a los 11 años sospecharon del TLP y luego me lo desmintieron, me dijeron, no se puede diagnosticar tan joven. Yo dije, pues no es. Y volvió otra vez a los 13 a decirme, otra terapeuta, yo sospecho TLP. Cuando agarro el libro y empiezo a leer, nada más faltaba una foto de mi hija. O sea, mi hija era todo. Entonces, llegué a donde Luis, recibimos el apoyo, pero empezó nuestra aventura con el trastorno límite de entender qué es y cómo podemos ayudar a nuestra hija.
y ayudarnos a nosotros. Esa parte es importante. En el Exactamente. país, en ese momento, en el 2021, no había la terapia que se recomienda para ese trastorno, que es la terapia Dialéctico, La electroconvulsiva. conductual. dialéctico conductual. Dialéctico conductual. Dialéctico conductual. Sí, que es el DBT. La DBT. DBT, ajá. Entonces, Exacto. al no encontrar eso, bueno, tuvimos que, Luis, la médico, aunque no se medica el trastorno, pero había que... Medicar el Porque es síntoma. importante poder establecer que el trastorno límite de personalidad es más que todo un tema conductual. Exactamente. Total. O sea, Totalmente. y como es un tema conductual, No es medicable. la medicación no terapia. es lo que resuelve el tema. Es la terapia. Exactamente. Ok. Pero hay que medicar para que la Para terapia estabilizar, pueda, para estabilizar. O sea, tú no puedes intervenir en un paciente Que está desbordado. desregulado. Exactamente. Exacto. Uno Ok. trabaja sobre el síntoma para que el paciente esté más accesible al espacio de terapia. Porque Exacto. un paciente que está impulsivo, que está reactivo, que está No, con oye, no agresividad, veo, siento no va nada. a poder hacer un proceso. ¿Y cómo supiste tú que tu hija no tenía un trastorno maníaco depresivo? ¿Cómo tú supiste que no era bipolar? Bueno, entonces, nunca me mencionaron bipolaridad. Pero lo que tú pudieras observar, porque otra de las cosas que tenemos que ver es que los diagnósticos se popularizan. Sí. Exacto. Y entonces, como que en un momento determinado, Todo el mundo lo era que bipolar. era popular es que era bipolar. Ok. Entonces, para que puedan Vaya- entender vaya la diferencia, popularidad. sí. Las personas con el trastorno bipolar hacen sus cambios de humores, pero duran semanas y Exacto. meses Exactamente. felices, Estables, como quien o dice. depresivos. Ok. Ok, una persona con TLP cambia de humor como en minutos. En ratos. En, exacto. en 15 minutos. O sea, como es una bombita de tiempo, No, literal, mira, todo el taca, tiempo. No, exacto. Son fluctuaciones muy marcadas sí. y a veces el disparador puede que ni exista. Puede ser un disparador puramente de la percepción del paciente. En la bipolaridad va a ser algo biológico, no va a haber necesariamente un disparador, sencillamente un ciclaje que uno está esperando y puede hacer una predicción de, bueno, está llegando tal Lleva temporada. tantos meses, puede Ya que pase viene. esto. Ya. Mientras que Wow. con nuestra hija era, ok, ¿en qué momento va a explotar otra vez? En cuestión de 15 minutos una ¿Y vez. cómo va a explotar? ¿Cómo va a explotar? O sea, estamos hablando, Micaela, de que tú podías levantarte ese día y tu casa volverse una zona de guerra por cualquier cosa. Es que esa era mi casa. O tú despertar y decir, ¿qué me va a traer el día y mi hija? no, ese hoy? era mi diario vivir. Ay, no. Y entonces Wow. por eso fue el desgaste tan grande del cuidador. Exacto. Porque cuando yo llegué a donde Luis, yo era, o sea, yo, Tú no eras tú. no, yo era un cascarón de personas por estar tratando de regular a mi hija con su comportamiento, que yo decía, así no fue, te criamos, tú estás diciendo cosas, o sea, su comportamiento no reflejaba Lo que son ustedes como padres. lo que somos como familia. Como la Primer flag. signo. primer signo. Después, una niña que era tan feliz y de repente, mami, me duele la barriga, me duele, y no encontrábamos razón. Era ansiedad. Después era depresiva. Y yo, pero ¿cómo tú puedes estar depresiva a los 12 años, 13 años? Yo no lo entendía. Claro. Pero veíamos este cambio en el comportamiento. Empezó a autolesionarse, empezó a cambiar de ser una niña que todo lo que era rosado y brilla y campanitas, de repente yo soy emo y se pone unos Negra. suéteres negros y yo, ¿pero y qué le pasó a mi niña? O sea, ¿qué es esto? Y esos son todos como características del TLP. Pues al no encontrar la terapia que se recomienda, nos fuimos fuera. Hicimos la terapia, porque esta terapia es tanto para el paciente como para el cuidador. Por supuesto. Claro. Porque nosotras, como familia, sin herramientas para ayudarla a ella, estábamos Agotados todo el tiempo. Estábamos agotados. Entonces hicimos la terapia, volvimos y hubo un antes y un después en mi hija. Pero volvimos y de nuevo el colegio era un lugar que era detonante porque los profesores, como tú lo dijiste, Zoila, No es saben. conductual. Claro, no Exactamente. lo saben. y no Entonces, saben manejarlo. No lo saben manejar, entonces decían, pero
ella se porta bien, y entonces ahora ¿por qué está...? ¿Por qué se porta mal ahora? ¿Por qué se porta Exacto, mal? Entonces exacto. no lo ven como un trastorno, sino como una Ay, el conducta. famoso portarse mal y portarse bien. No, y además, por ejemplo, te quieren medir a todos los niños como que son la misma entidad. Y justamente Son por eso que va circunstancias Micaela, diferentes. Luis, yo te tengo una pregunta. Porque cuando siempre se ha notado en las sociedades que cuando tú tienes una persona diferente, tú la aíslas. Entonces, ¿qué puede pasar en una persona que tiene TLP cuando todos sus amigos empiezan a rechazarla, cuando todos sus maestros empiezan a culpar de su comportamiento y su entorno? Eso lo agrava, eso hace que le Eso den es- otros eso lo síntomas de agrava. otras cosas. Lo ¿Qué agra- pasa ahí? Lo Lo agrava. agrava y es lo que más común ocurre. O sea, no estamos Y hablando ese de lo tema que tú extraño. decías de esa hiperrelación. Exactamente. Porque seleccionan a un miembro de esa manada y establecen un vínculo de dependencia, de demanda, de disponibilidad, Depositan de un control. todo. Exacto. Depositan un todo en esa figura. Lo que más común ocurre es que hay un rechazo. O un rechazo o un acoso. Wow. Buscan Ajá, forma de eso. cómo, porque es como es el niño o la niña que fácilmente explota, lo provocan para que cause una situación en el aula y el profesor, en lugar de identificar las coordenadas de lo que está sucediendo, va y Directo a la castiga fuente. al niño o a la niña que está actuando, cuando realmente debería de leer la situación, ver las coordenadas y decir, no, espérate, aquí está Y dar una sucediendo alerta algo. a las personas que tienen que ver para que puedan intervenir de verdad. Hay una Exactamente. cosa, Luis. ¿Cómo nos vamos a hacer? Porque si efectivamente puede haber un subregistro o un subdiagnóstico, no es menos cierto que no todo el mundo está capacitado y entrenado para intervenir pacientes con trastornos límites de personalidad. Bien. Es una pregunta que incluso la estábamos discutiendo hace unos minutos. Aquí hay, vamos a decir, profesionales que se han ido autocapacitando de forma correcta, o sea, pagando cursos, pagando libros, pagando vamos a decir, una preparación continua para el manejo, pero eso es algo continuo. Te puedo dar el ejemplo, por ejemplo, en el centro de trabajo, la licenciada Patricia Liranzo, que es una persona de formación continua y cree y exige la formación continua para todo el que trabaja con ella. ¿Por qué? Porque ella dice, o sea, yo no puedo estar pretendiendo manejar una persona del siglo XXI con herramientas Del 80. del siglo de los años 80, de los años 70. Quizá puede que funcione algo, pero no va a hacer funcionar a totalidad. Y es una realidad. Hablando un poco de esta Tenemos que conferencia, despedirnos. no, era justamente para eso. ¿Esta conferencia está dirigida para padres o está dirigida para profesionales? Las dos cosas. O qué están, bueno. o están separadas. Están separadas. separadas. En la mañana... Porque una es técnica. Sí. Ok. Exacto. En Y la otra mañana de es para cuidador. profesionales, el día 6 de abril, de 9 a 12. Y en la tarde, para familiares, pacientes, educadores, para que los profesores vayan, Me parece sumamente interesante. amigos de familias, porque también las familias necesitan muchísimo Muchísimo apoyo. apoyo. Y el costo es súper asequible. O sea, estamos hablando Nosotros de que es pusimos un precio, o sea, regalado. literal, Es para lo que simbólico. cuesta la Por- formación, sí. Es exponer el trastorno. Exactamente, señores. eso es lo que exponer el queremos. trastorno. Es Nosotros exponer. queremos que la gente pueda Claro. hablar del trastorno, Ahí nos formarse del vemos. trastorno. Y Ahí con la nos esperanza vemos. que el Que se doctor enteren. regrese a dar entrenamientos A en la profesionales. terapia Así será. a los profesionales. Así O sea. sea, que Bueno, estamos hablando de yo, que el 6 de abril... yo particularmente derivo. sí. ¿Sí? Yo derivo, sobre todo porque no veo pacientes adolescentes, entonces yo derivo. Pero el sin conocimiento ninguna no está duda. de más. No, por supuesto que no está de más, pero porque si tú no tienes ese conocimiento, No puedes difícilmente derivar. tú puedes Exactamente. derivar, Claro. dependiendo de lo que tú estás observando. Exacto. Yo tengo por costumbre no diagnosticar. Mi costumbre es que el diagnóstico es un recurso técnico que me sirve a mí para saber por dónde voy. Sin embargo, lo que hago es derivar a un psiquiatra. Mira, yo entiendo que lo importante sería que te viera un psiquiatra y que el psiquiatra me confirme lo que yo estoy suponiendo, pero que me lo confirme el psiquiatra. Me parece una muy Porque buena el oportunidad. diagnóstico no es para mí
sino otra cosa que una barrera entre una persona que sufre y alguien que puede ayudarle. Sí. Bueno, pues 6 Eso de abril. es el día 6 de abril en St. Joseph. En el Colegio St. Joseph, en La Espería, en Santo Domingo. Ahí nos vamos a ver. Segurísimo que sí. Ay, sí. Gracias a ustedes por venir a acompañarnos y nos juntamos mañana. Hoy es lunes, mañana es martes y Pasamos hay que el venir a miércoles. trabajar. O sea, acuéstate Que ya. después Con los jueves y compañeros del Sol de viernes. la tarde, por favor. Solo